integrando la sesión de este día. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio con la sesión de hoy. Solamente me dan un segundo mientras les comparto la pantalla. Ok. No sé si me escuchan bien. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, sí se escucha. Ok, perfecto, gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces con la asistencia. Voy a ir mencionando su nombre y me van colocando presente en el chat o pueden encender su micrófono y me dicen presente, por favor. Eva María Aguilar Moreno. Presente. Permíteme. Ok. Neftalí Salvador Aguilar Reyes. Presente. Daira Lisbeth Araujo Beltrán. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Doris Alexandra Bonilla Bermúdez. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. José Lisandro Bonilla Juárez. Génesis Guadalupe Calles Reyes. Presente. Julissa Carolina Canales Bernal. Presente. Leslie Nicole Cerón Castañeda. Ana Karina Chávez Campos. Presente. Giovanni Alexander Chispas Ramírez. Presente. Dinora Armida Cortés Astorga. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Fabiana Elena Cruz Campos. Carla Elizabeth Díaz Alvarado. Buenos días, Lick, presente. Buenos días, gracias. Kimberly Adamaris Gómez Pais. Keirio Neira González Lara. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. No podía encender el micrófono. Presente. ¿Sus apellidos? Gómez Pais. Perfecto, no hay problema. Gracias. Bueno, Lourdes Alexandra Guzmán Romero. Presente. Buenos días. Buenos días, gracias. Kevin Alberto Guzmán Salgado. Luz Elena Hernández Berríos. Presente. Claudia Verónica Hernández Salmerón. Marjorie Lisette Hernández Villatoro. Presente. Cristian María Lemus López. Si me pide permiso. Kate María Majano Hernández. Manlio Alfredo Martínez Orellana. Presente. Okay. Alicia Mercedes Ortiz Alfaro. Erika Imelda Perla Turcios. Mariana Sofía Polillo González. Isela Joana Portillo Maya. Presente. Okay. Sandra Guadalupe Reyes Villalta. Buenos días, presente. Buenos días. Cindy Emily Rivas Cañas. Presente. Okay. Diego Armando Rivera Ángel. Presente. Perfecto. Natalie Giselle Robles Martínez. Ivonne Elizabeth Rodríguez Argueta. Carla Nuri Romero Hernández. Presente. Gracias. Clarice Leonor Romero Hernández. Okay. Ángel Noé Romero Villalta. Dilber Josué Salmerón Argueta. Mayrin Presente. Fabiola. Ok, perfecto. Mayrin Fabiola Sarabia. Presente. Perfecto. Carolina Marielo Solano Sánchez. Steven Antonio Torres Martínez.
Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Vamos a ver, Rodríguez Argueta. No le escuchamos, pero ahorita le coloco la asistencia, no se preocupe. Stephanie Sujei Turcios Escobar. Presente. Jacqueline del Carmen Vanegas Melgar. Presente. Jairo Miguel Vázquez Fuentes. Okay. Luis Roberto Vázquez Girón. Ana Verónica Vázquez Membreño. Presente. Noa Susana Velázquez. Buenos días, presente. Perfecto. Andrés Alexander Ventura Melgar. Cindy Patricia Ventura Romero. Presente. Jaime José Villeda Sarau. López. Ok. ¿Quién más hace falta con la asistencia? Vamos a ver. Miguel Juárez. ¿Quién más? Yo, licenciado. ¿Sus apellidos? Vázquez Girón. Perfecto. Verifiquen que sus micrófonos estén apagados, si no van a hacer alguna intervención, por favor. Ok. Si no falta nadie más, entonces ya le voy a compartir la pantalla para que veamos el contenido de esta sesión de hoy. Veamos. Habíamos quedado pendientes. Colóquenme por favor su nombre completo en el chat las personas que no les he tomado la asistencia o que se incorporaron después. Y yo lo voy a agregar al final de la sesión, no se preocupe. Solo necesito su nombre completo. Bien, ya van a ver ahí en la pantalla el contenido de esta semana, que yo les mencionaba desde la sesión que comenzamos a hablar de la teoría, bueno, desde que comenzó el cómputo, teoría del ordenamiento jurídico. Yo les decía que ya los últimos temas que íbamos a ver era precisamente uno de estos problemas que se encuentran en el ordenamiento jurídico. Y les decía que este tema medio lo comenzamos a hablar cuando hablábamos de algunos de los principios, pero esta sesión solamente vamos a explicar cuáles son esos problemas, cuáles son las antinomias, cuáles son las lagunas, y la sesión que viene, es decir, la de la otra semana, que sería la última de este cómputo, vamos a hablar sobre las formas de cómo resolver estos problemas. ¿Cuáles son las soluciones que se le han dado a estos casos que se presentan, estos problemas que se presentan dentro del ordenamiento jurídico? Esta presentación también ya la tienen cargada, además del contenido, la tienen cargada en la plataforma, así que ahí la pueden revisar también. Y bueno, vamos a comenzar a hablar primero, y quiero ir hablando un poco rapidito de esto porque el tema es bastante amplio y la idea es que podamos finalizarlo en esta sesión. Vamos a ir hablando de las antinomias, que ya habíamos tocado este tema, como les decía, cuando hablábamos del principio de coherencia. Por eso les he colocado aquí arriba, en pequeñito, las palabras principio de coherencia para que ustedes relacionen que el problema que se presenta dentro del principio de coherencia en el ordenamiento jurídico son las antinomias. Les mencionaba este tema porque quería que se fueran familiarizando con el término, que no me lo escriban mal, que no me lo digan mal, etc. Les decía que las antinomias son estos problemas que existen al momento de que se genere esta coherencia de todo el ordenamiento jurídico. Yo les decía, esta incoherencia o incompatibilidad entre normas es el resultado de que nosotros tenemos una gran cantidad de normas dentro del ordenamiento jurídico, una gran cantidad de elementos en el ordenamiento jurídico, pero estos elementos no fueron creados todos al mismo tiempo o responden a diferentes necesidades, diferentes tiempos o momentos históricos, y por lo tanto esto significa que puede que estas normas no sean compatibles entre sí,
o pueda encontrar algún tipo de contradicción, es decir, que una norma diga una cosa y otra norma diga otra. Por ejemplo, yo puedo encontrar una norma que me diga que es prohibido fumar en lugares públicos, pero usted viene aquí a la universidad, entonces usted me dice, sí, pero es que la universidad es un lugar privado, entonces aquí sí puedo fumar. Pero la diferencia es qué es lo que nos menciona la ley como un lugar público y si los centros educativos, aunque sea de educación superior, son considerados públicos o privados. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos ver una coherencia aparente, una incoherencia, perdón, aparente, en el cual podríamos decir entonces que una norma me dice una cosa y otra norma me dice otra. Yo les ponía a ustedes a hacer este ejercicio la semana, no la semana pasada, la anterior a esa, en la cual ustedes iban a identificar qué tipo de norma teníamos ahí y el ejercicio estaba muy fácil. Por ejemplo, decía, se prohíbe la entrada de animales a un parque, por ejemplo. Y en otro decía, podría decir que era pet friendly o que se permitía a los animales dentro de ese parque. Solo quería que ustedes identificaran que en uno la norma era permisiva y en el otro era un mandato negativo o una prohibición. Porque yo les decía que ese era el ejercicio más fácil, más básico que ustedes iban a realizar, porque ya para el parcial, que es la próxima actividad evaluada, después del laboratorio 2, que es una actividad diferente, ustedes ya lo saben, vamos a realizar algunos ejercicios que van a ser identificación de algunas antinomias. Y ahí sí les voy a pedir, miren, necesito que ustedes verifiquen si entre la norma 1 y la norma 2 hay una contradicción y que me expliquen cuál es esta contradicción que existe. Y ustedes me van a decir, bueno, en la norma 1 se permite tal comportamiento, se dice que sí se va a permitir, y en la norma 2 me dice que no, que en tal lugar, en tal situación, de tal forma, no se permite ese comportamiento. Y así. Pero bueno, vamos a entender las antinomias como conflictos normativos que han sido definidos por la doctrina como aquellas situaciones de incompatibilidad que se producen entre dos normas de un mismo ordenamiento jurídico que tienen un mismo ámbito de validez, en virtud del cual la norma de la aplicación de una de las normas conduce a un resultado contrario al que genera la aplicación de la otra. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba, si yo tengo una norma tributaria que me dice que tengo que pagar una cantidad X de impuestos, pero tengo una tasa de una ordenanza municipal que me dice que por ese mismo hecho, acto, de hecho en derecho tributario se le llaman actos o hechos generadores, es decir, por algo que yo realice yo tengo que pagar un impuesto, pero ahí me dice que tengo que pagar una cantidad diferente. Por lo tanto, si yo aplico la norma tributaria, tengo que pagar una cantidad X, y si yo aplico la norma o la ordenanza, en este caso tributaria de la municipalidad, entonces yo voy a tener que pagar una cantidad Y. La aplicación de una norma tiene un efecto contrario o diferente al que tiene la otra norma. ¿Qué es lo que me interesa aquí que ustedes tengan claro? Como les dije, ya habíamos comenzado a hablar de las antinomias, por lo tanto, digamos que no nos vamos a alejar mucho de lo que ya habíamos mencionado. Pero ¿qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan? Se trata de dos normas que regulan un mismo aspecto. No estamos hablando de una norma, por ejemplo, de carácter ambiental con una norma de familia. En el caso de ustedes, una norma de aduanas que tenga que ver con una norma de derecho civil, porque seguramente son aspectos completamente distintos. Por lo tanto, para poder hacer esta comparativa, deben ser normas que versen sobre aspectos iguales, es decir, sobre una conducta en específico. El ejemplo que yo les ponía, un rótulo que me diga a mí, se prohíbe la entrada de animales en este parque. Pero después hay otro rótulo más adelante en el mismo parque que dice el parque es pet friendly o se permite la entrada de animales. Entonces, en este caso vemos que se trata sobre un mismo comportamiento, el hecho de que haya animales dentro de ese parque.
Este es un ejemplo bastante básico, bastante, digamos, sencillo para que ustedes puedan comprender a qué me refiero. Imagínense que el rótulo dice se prohíbe la entrada de animales en este parque y hay otro rótulo que dice está prohibido fumar acá. Estas son dos normas que no versan sobre un mismo aspecto, que no tienen nada que ver. Pero hay otra cuestión que vamos a ver más adelante, que yo les hago la comparativa, porque aquí dice que deben ser normas que deben estar contenidas en un mismo ordenamiento jurídico, que pertenezcan a este mismo ordenamiento jurídico y que tengan un mismo ámbito de validez. Pero quiero que definamos la validez y ya se los coloqué aquí mismo en la presentación, qué es o cuándo considero yo que una norma es válida, cuándo una norma está vigente y cuándo una norma está derogada. Esta es una cuestión bastante importante que yo les decía que nosotros vamos a ir viendo más adelante y este es el momento oportuno. Porque cuando se menciona aquí en los antinomios que estas normas que se están comparando, estas dos normas, dos o más normas que se están comparando, deben tener el mismo ámbito de validez, se refiere a que deben pertenecer a este mismo aspecto en donde van a ser válidos. Por ejemplo, si yo digo, en este parque no se permiten los animales, estoy tratando de decir que el ámbito espacial de validez donde se va a aplicar esa norma es en ese parque. Puede que en todos los demás parques, en uno o en varios, sí se permita que puedan entrar animales o también se prohíba que puedan entrar animales. Pero a lo que se refiere es que al menos ese ámbito de validez es ese parque en específico. Ya lo vamos a ir comentando un poquito más cuando hablemos de ese cuadrito. Entonces, deben ser normas del mismo ordenamiento jurídico que tengan el mismo ámbito de validez y que también deben versar sobre una misma conducta, una misma situación o un mismo hecho. Para lo cual tenemos dos normas que pueden ser contrarias o que pueden tener una consecuencia jurídica diferente. Por ejemplo, podemos tener normas que nos regulan en el hecho jurídico o en el supuesto jurídico, nos mencionan el mismo hecho, pero la consecuencia jurídica puede ser diferente. Por ejemplo, si alguien mata a otra persona, entonces ahí tenemos el que mataría a otro, tiene una pena de X número de años de prisión. Pero imagínense que tengamos una ley especial en la cual nos diga exactamente el que matare a otro tiene una pena de 2 años, por ejemplo, de pena de prisión. Obviamente eso no es lo mismo que está en el Código Penal. El Código Penal se menciona que es de 10 a 20 años y posiblemente en esta ley que estamos inventando ahorita puede que diga de 1 a 2 años. Es decir, el supuesto jurídico es el mismo. El hecho que es posible que pueda llegar a pasar es el mismo, pero la consecuencia jurídica puede ser diferente. Entonces, las antinomias pueden ser muy parecidas a esto. En el caso que yo les había dicho, por ejemplo, que en ese parque se prohíbe la entrada de animales y en el otro día que es pet friendly, es decir, que se pueden permitir a los animales en el parque, estamos hablando de que la norma completa es una contradicción, pero también podemos encontrar diferentes tipos de contradicciones y vamos a ver esos tipos en esta clase. Con lo que yo les mencionaba de el que mataría a otro tiene una pena de 10 a 20 años y que el otro diga en una ley especial, la persona que mate a otra va a tener una pena de 1 a 2 años de pena de prisión. En este caso, estamos tomando el mismo hecho o supuesto jurídico, pero le estamos cambiando la consecuencia. Es decir, la antinomia aquí es parcial, no es toda la norma que está en contradicción con otra, es solamente una parte. Por lo tanto, ya vamos a ir viendo estos tipos de antinomias. Para esto, el ordenamiento jurídico está compuesto, como ya les había dicho, de una cantidad bastante grande de disposiciones, normas, leyes o elementos del ordenamiento jurídico por las diferentes fuentes que operan en él. Aunque estas normas en ocasiones pueden contradecirse, la propia idea del ordenamiento jurídico
por un principio de la conveniencia de un cálculo uniforme de normas contrastantes entre sí, exige en consecuencia la existencia de criterios que permitan resolver las funciones. En pocas palabras, lo que trata de decir este texto es que sabemos que en el ordenamiento jurídico hay bastantes normas, hay una cantidad incalculable casi de normas que han respondido a diferentes momentos jurídicos, momentos sociales, etcétera, pero que este principio de coherencia, este cúmulo de normas que nosotros tenemos pueden contrastar entre sí. Por lo tanto, es posible la existencia de estas antinomias. En un mundo ideal, en un mundo socialmente ideal, es posible que nosotros podamos encontrar que antes de la entrada de vigencia de la norma se puede verificar si esta norma que se va a crear no es contraria o que deba ir en consonancia con la Constitución y con otras leyes, pero es posible que esto no se dé, por lo mismo que ya habíamos hablado en otras clases. Y decíamos en esas clases que existe la falibilidad humana, es decir, podemos cometer errores, somos seres humanos, podemos cometer errores y es posible que se pueda llegar a crear una ley que al fin de cuentas puede ser contradictorio a la Constitución o puede ser contradictorio en parte o en su totalidad con alguna ley, con alguna norma o que pueda poner en entredicho alguna aplicación de otra norma. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros vamos a entender por antinomia. Esta contradicción que puede existir entre normas de un mismo ordenamiento jurídico aplicado a un mismo ámbito de validez y que también versan sobre un mismo hecho. Ahí haciendo la aclaración que puede ser contradictorio en el supuesto jurídico o puede ser contradictorio en la consecuencia jurídica o en ambos aspectos, porque puede llegar a pasar. Ahora bien, ¿qué condiciones son necesarias que se den para que se produzcan las antinomias? Bueno, en este caso, se pueden dar las antinomias en dos condiciones. La primera, que las normas deben pertenecer al mismo ordenamiento jurídico, por eso les colocaba la primera imagen que ven acá. Alguna de estas piezas acá es contradictoria a todo lo demás del ordenamiento jurídico. Una de estas piezas no encaja con lo que resta o es contradictoria con lo que se supone que debe decir, que dice, mejor dicho, la Constitución y es contradictoria con algún elemento de todo lo demás del ordenamiento jurídico o las normas deben contener el mismo ámbito de validez. Por eso ustedes ven acá que les he colocado la imagen de la derecha, en donde está un cuadrito, es una pieza pequeña. Vamos a entender que este cuadrito que se quiere formar es un ámbito de validez dentro de todo el ordenamiento jurídico. Entonces, dentro de este ámbito de validez, esta norma que ustedes ven en rojo, que representa una norma, esta pieza en rojo, no encaja en este cuadrito pequeño que forma parte del ordenamiento jurídico. Es decir, esta norma es contradictorio en este ámbito de validez. Por lo tanto, no va a encajar. Es contraria. Necesitamos resolver, cambiar esta pieza por una que pueda encajar en ese ámbito de validez. Entonces, por eso les he colocado estas imágenes para que se pueda entender un poco. En la primera es el hecho de que alguna de estas piezas no encaje dentro del ordenamiento jurídico, es decir, sea contradictorio a lo que resta del ordenamiento jurídico, puede ser a la Constitución y a otras leyes. Y tenemos acá un ámbito de validez, a lo derecho, un ámbito de validez más pequeño, es decir, esta pieza pequeña, esta norma, esta ley no encaja con ese ámbito de validez. Por ejemplo, si nosotros, en el caso del ordenamiento jurídico, de la primera imagen que tenemos acá, se creara una norma en la cual se estableciera cómo se va a realizar la pena de muerte aquí en El Salvador, que es un tema que se está hablando bastante en estos días. No va a encajar con nada del ordenamiento jurídico porque, primero, en la Constitución está prohibida la pena de muerte. Segundo, tenemos el Estatuto de Roma, que es una
un tratado internacional que está ratificado por El Salvador en donde se prohíbe la pena de muerte. Tercero, tenemos un código penal, parte de las leyes secundarias, en donde no se establece una pena de muerte porque se ha prohibido dentro de la Constitución. Entonces, esta norma, que nosotros la consideramos como un antinomio, es contraria a varios elementos del ordenamiento jurídico como tal. Pero vale, si hacemos el ejemplo dentro del ámbito de validez, era lo que yo les decía del ejemplo de en este parque no se permiten los animales, podríamos decir que es solamente en ese parque. Este cuadrito que ustedes ven en la imagen de la derecha correspondería entonces a un ámbito de validez territorial. Solamente en ese espacio que se establece el parque no se permite la entrada de animales. Pero como les decía, puede que haya otros parques, otros espacios donde sí se permita la entrada de animales, pero al menos en ese no encaja porque no se permite. Para que ustedes vayan viendo cómo se pueden dar los tipos de antinomios. Ahora sí vamos a hacer este pequeño paréntesis que es necesario para que comencemos a hablar de un tema específico. Solo me dan un segundo, por favor. Ok, disculpen. Bien, antes de poder seguir hablando de este tema, de poder seguir viendo cuáles son los tipos de antinomios, tengo que hacer un paréntesis para poder explicar estos tres términos y poder entender qué es la validez. Nosotros ya habíamos hablado de validez espacial, validez temporal, validez material, validez personal, etc. Pero yo les decía, esta clasificación la vamos a ir viendo cuando veamos las fuentes del derecho, también vamos a hablar un poco sobre eso, pero necesito hacer esta aclaración en este momento para que se entienda el tema. ¿Qué es la validez? La validez es la que afirma que una norma es válida cuando ha sido producida con acuerdo a las normas jurídicas constitutivas y que produce algún efecto jurídico. Es decir, lo que yo les mencionaba, una norma es válida cuando ha sido creada por las autoridades competentes, ha pasado por todo el proceso de formación de la ley y causa efectos jurídicos. Por eso yo digo, esta norma es válida. Esta norma de no se permite la entrada de perritos, perdón, de animales a este parque es válida porque pasó por todo el proceso de formación de la ley. Este ejemplo de no fumar en espacios públicos, si usted va a un restaurante y dice no fumar, entonces fue creada por la autoridad competente, que era la Asamblea Legislativa, pasó por todo el proceso de formación de ley, es decir, se creó una ley que prohíbe el tabaco, algo así se llama la ley. En espacios públicos, eso significa que es una norma válida, que es una norma que tiene efectos jurídicos. Por eso cuando hablamos de validez o que se puede cumplir de este ámbito de validez, como lo tenemos acá, ya les va a aparecer ahí en la pantalla, cuando hablamos de que tienen un mismo ámbito de validez, es decir, que ambas normas han sido creadas por las autoridades competentes, han pasado por todo este proceso de formación de la ley y por lo tanto las dos pueden ser aplicables. Sí pueden ser aplicables, pero lo que sucede es que son contrarias. Aplicar una va a hacer que se contradiga lo que dice la otra. ¿Cuál es el efecto negativo que esto puede tener? Bueno, las dos normas fueron creadas por la Asamblea Legislativa o por la autoridad competente, pasaron por todo el proceso de formación de la ley, entonces puedo disponer de cualquiera de las dos, pero si aplico la norma 1, esto significa que entonces voy a tener un efecto diferente al aplicar la norma 2, que pueden ser contrarios entre sí, y esto lo que genera es inseguridad jurídica. Es decir, yo no voy a tener la certeza de si aplicar la norma 1 o aplicar la norma 2. Por eso es que se busca que el ordenamiento jurídico cumpla con este principio de coherencia, para no generar duda cuando aplico la norma 1 y cuando aplico la norma 2. Por esto lo que se busca es que solo exista una sola norma que pueda ser aplicable a estos casos.
o al menos que no exista contradicción entre otras normas. Porque entonces, si a mí me ponen dos normas para poder pagar impuestos, yo voy a querer pagar el impuesto que menos me genere un daño a mi economía. Es decir, aquella en la cual yo pague menos. Imagínense que un impuesto, una norma me dice que tengo que pagar $15 y otra norma me dice que voy a pagar 150, por ejemplo, nada más. Yo voy a querer pagar la de $15 porque me genera un menor daño a mi economía que pagar $150. Pero entonces, este es el problema. ¿Cómo voy a saber cuándo pagar $15 y cuándo pagar 150? O sea, yo voy a tener una autoridad que en algún momento me diga, no, pero es que debiste pagar el de 150 porque ese es el que te es aplicable. Pero yo digo, pero es que las dos son normas jurídicas. Las dos han sido creadas por la Asamblea Legislativa, han pasado por el proceso de la ley. Entonces, yo tengo derecho a cumplir cualquiera de las dos. Aquí es donde se genera el problema. Quiero que eso es lo que ustedes vayan entendiendo. A eso se le llama inseguridad jurídica, no tener la certeza de cuál de las normas poder aplicar. Entonces, a eso se le llama validez. El hecho de poder afirmar que una norma ha sido creada por la autoridad competente y bajo los supuestos o el procedimiento que ya se establece para la creación de la ley. Y luego tenemos la vigencia de la norma. Cuando una norma se dice que está vigente. La vigencia de la norma está vinculada a la publicidad de la misma, su entrada en vigor y su aplicación en un espacio y tiempo determinados. Es decir, la autoridad competente, que es la Asamblea Legislativa, ya creó esta norma que pasó por todo el proceso de formación de la ley y el último paso, ustedes lo van a ver cuando hablemos de este tema del proceso de formación de la ley, que creo que esta semana lo vamos a ver en la clase presencial. Cuando hablemos de este punto, que es el último paso, que es la publicación de la norma. ¿Por qué es importante publicar la norma? Bueno, díganme alguno de ustedes si sabe cuáles son las normas que se están discutiendo hoy, 28 de marzo de 2022, en la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles son las normas que van a entrar en vigor? No las sabemos, porque se están discutiendo en el seno, en el pleno legislativo, y es algo que todos los demás no sabemos. Por lo tanto, necesitamos que se publiquen esas leyes por varias razones. Primero, para entender cuándo y dónde se va a aplicar esa norma o a quién va a ser aplicable esa norma. Segundo, porque imagínense que esa norma tenga una consecuencia jurídica, es decir, se trate de un delito y es un comportamiento que yo estoy realizando ahorita que hoy no es delito, pero que mañana que sea publicado va a ser delito. Entonces yo no puedo decir, mire, es que lo vamos a detener a esta persona porque cometió incumplió esta norma si no tenía conocimiento de la norma. Por lo tanto, se busca que se publique, que se le dé difusión a estas normas para poder entender que están vigentes. Y la última parte, que por eso se le da publicidad a la norma, que es por seguridad jurídica. Usted no puede decir, mire, yo no sabía que esta norma existía, yo no sabía que esta norma iba a ser aplicada de esta manera, que se estaba regulando este comportamiento, porque a través de la publicidad entonces se le da esta garantía de que usted sea conocedor de lo que contiene la norma. Entonces, se publica la norma en el diario oficial y en los medios de comunicación. ¿Para qué? Para entender que a partir de ese momento que ha sido publicado, entonces comience a tener efectos jurídicos. Es decir, esta norma se considera como vigente. Por ejemplo, la norma se publica hoy 28 de marzo. A partir del día 29 de marzo de 2022, se entiende que esa norma está vigente. Luego tenemos el término derogación. La derogación se define como la cesación de la vigencia por efecto de lo dispuesto de una norma posterior. La derogación puede ser expresa o tácita. Así será expresa cuando la ley nueva deroga la antigua. Pero antes de que no se entienda la idea, quiero que ustedes comprendan. La derogación es cuando una norma deja de estar en vigencia, deja de tener efectos.
Por ejemplo, hay una norma que ya no es aplicable a nuestra realidad social, que ya no es aplicable porque ya se creó una ley nueva. Les voy a poner el caso. El Código Civil es del año 1860, yo ya se los había mencionado anteriormente. En el Código Civil se hablaba de forma un poco abstracta sobre la familia, sobre el estado civil, sobre las adopciones, ¿qué más? Sobre la tutela y algunos aspectos, pero de manera muy vaga. Y luego se creó en 1994 el Código de Familia. Entonces, si ustedes van a ver el Código Civil, ahí se menciona, hay unos capítulos que dice del artículo tal al artículo tal derogado. Es decir, ese texto que existía en este capítulo del Código Civil ya no existe. Todas esas normas del artículo tal al artículo tal ya no van a causar efectos, porque ya se creó una ley nueva donde ya se especifica o se habla de una manera más amplia, ya hay una norma nueva sobre ese aspecto. Pero ¿qué es la derogación entonces? Es la eliminación de una norma por dos causas. Puede ser porque esa norma ya no tenga sentido que esté en el ordenamiento jurídico, ya no regula nada, esa realidad que regulaba ya no existe, o puede ser porque se creó una norma nueva que puede regular de mejor manera esta situación de la cual hemos estado mencionando. Puede ser un aspecto X. Por ejemplo, tenemos el Código de Familia en el cual se explicaba, por ejemplo, la adopción. Pero se creó una ley nueva que se llama Ley Especial de Adopciones. Es decir, todo lo que se refiere a adopciones lo va a desarrollar de una mejor manera y de una manera más amplia esta ley nueva, y ya se ha derogado del Código Civil y en el Código de Familia aquello que tenga que ver con el aspecto de la adopción. Ahora bien, ¿cómo se puede entender que existe una derogación? Como lo decía el texto, puede ser de manera expresa o de manera tácita. Entendiendo de manera expresa, como lo que yo les mencionaba en el Código Civil, que ya de manera tal cual en el texto dice del artículo tal al artículo tal derogado. Es decir, ya no existe, esta norma ya no existe y ya no cumple sus efectos. Pero nosotros lo leemos de manera expresa en el texto del Código Civil. Cuando dice que es de manera tácita, es decir, de manera implícita, de una manera que no lo dice el texto, pero se entiende que se va a regular en otro texto o que simplemente ya no está vigente. Por ejemplo, en la Constitución de la República se establece algo que tiene que ver con la reforma agraria. Esto responde a un tiempo específico que nosotros vivimos aquí en El Salvador, que era la repartición de las tierras por esta reforma agraria, porque había una acumulación de feudos o de bienes inmuebles, de tierras, por personas o familias más adineradas. Entonces se hizo esta reforma agraria en la que se estableció una cantidad específica de hectáreas de tierra que podía tener una sola persona. Es decir, si excedía este máximo de kilómetros, de hectáreas, etc., entonces ese excedente, se iba a repartir entre otras personas. Pero esto es algo que ya pasó, que ya fue un momento histórico que ya pasó. Por lo tanto, esta norma nosotros la encontramos todavía dentro de la Constitución, no se ha derogado, es decir, no aparece en el texto como tal que diga artículo tal derogado, pero se entiende que de forma tácita sigue ahí el artículo, pero ya no genera efectos porque eso ya no tiene una razón de ser. Es decir, ya ese momento histórico en que se hizo la repartición de esos bienes ya sucedió, ya no tiene un efecto más allá del cual ya se estableció en el momento histórico pertinente. Por eso dice que cuando expresa, cuando la ley así ya lo establece dentro del texto, y es tácita cuando la ley nueva se opone simplemente a la antigua.
Esto era como el paréntesis que quería hacer para que ustedes entendieran cuando una norma es válida, que les repito, es cuando ha sido creada por la autoridad pertinente, pasando por el proceso de formación de la ley, y luego tenemos la vigencia, que es precisamente a partir de la publicación, pasando por todos los elementos de la validez de la norma, que ha sido creada por un órgano pertinente, por el proceso de formación de la ley, pero que ha sido publicada y que en la actualidad genera efectos. Por ejemplo, el Código Civil, como yo les decía, es de 1860, pero sigue vigente. Es decir, desde su publicación hasta el año 2022, sigue estando vigente. ¿Por qué? Porque no se ha derogado. La derogación puede ser en cualquier momento. Es decir, hoy creo esta norma, mañana se puede derogar. Puede ser dentro de 10 años, 20 años, 30 años. Puede que sigamos manteniendo esas normas lo que resta de la existencia. Y esto solo es una exageración, pero para que ustedes comprendan. La derogación puede llegar a ser en cualquier momento. Puede ser un mes después de que fue creada la norma, puede ser un año después, 5, 10, 20 años. No hay un tiempo en específico en que la norma deje de surtir efectos, a menos que la misma realidad social que está regulando esa norma ya deje de causar efectos. Como les decía, una derogación tácita. Ya no causa efectos, ya no tiene razón de ser la existencia de esta norma. Y esa es la derogación, que cesa su vigencia, es decir, ya no causa efectos dentro de la sociedad. Perdón. Ahora bien, en esa segunda condición de la cual hablábamos, que era el ámbito de validez, es necesario distinguir los tipos de ámbitos de validez, que nosotros ya lo vimos. Ya aquí solo vamos a retomar lo que ya habíamos hablado. Perdón. Son 4 ámbitos de validez que ustedes ya los habían respondido en el primer examen. Yo ahí se los ponía, que ustedes explicaran la clasificación de la norma según su ámbito de validez. Ámbito de validez temporal responde a cuando adquiere vigencia, pero que solo surte efectos en un tiempo, un periodo específico que la ley ya establece. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de normas que ustedes van a ir viendo más adelante, porque creo que esta es la única materia que han visto ahorita de derecho, hay muchas cosas que seguramente ustedes las van a ir viendo más adelante, se van a dar cuenta que no tiene un ámbito de validez temporal establecido, pero ahí se entiende que esta norma tiene una tendencia a durar lo más que se puede en el tiempo. Hay normas que dicen, bueno, esta ley es transitoria, esta ley va a durar del tiempo tal, del año tal, al año tal. Entonces, ahí se va a entender que hasta ahí dura este tiempo en específico de esta ley. Esto es bastante común dentro de los decretos, lo que hablamos en las clases pasadas. Decretos legislativos y decretos ejecutivos. El caso de ambos decretos, yo les mencionaba que son creados ya sea por el órgano ejecutivo o por la Asamblea Legislativa, pero que tienen un tiempo establecido. Para esto les pongo de ejemplo, aprovechando la coyuntura social, lo del régimen de excepción del cual estuvimos hablando en este fin de semana. Ese régimen de excepción tiene un tiempo establecido, son 30 días. Cuando se terminen esos 30 días, entonces se va a poder saber si se va a prorrogar más días, justificado, obviamente, o si puede también terminarse antes de esos 30 días. Pero lo normal es que ese régimen de excepción dure 30 días. Y eso también lo vimos en la pandemia, cuando no podíamos salir o cuando podíamos salir solamente dependiendo del número de DUI y todo eso. Pero eso se tenía un tiempo establecido, es decir, una temporalidad ya establecida. Las demás leyes que no nos dice cuánto tiempo va a durar es porque se entiende que es de carácter indefinido, que la norma, así como puede durar 5 años, puede durar 1 año, puede durar 10 años, 20, etc. También tenemos el ámbito de validez espacial. Toda la norma tiene un espacio en el cual produce efectos. Para esto puede ser un ámbito espacial determinado, como por ejemplo las ordenanzas municipales.
En las ordenanzas municipales se entiende que lo que diga la ordenanza solamente va a surtir efectos para esa municipalidad. Para las personas que viven, por ejemplo, solo en el municipio de Quelepa, solo en el municipio de San Miguel, solo en el municipio de Moncagua, en el municipio de La Unión, por ejemplo, etc. Pero de ahí se entiende que las normas, si no se les establece este ámbito espacial de validez, se va a entender entonces que es para toda la población salvadoreña. El ejemplo que siempre les pongo, y creo que todas las clases se lo digo, el que matare a otro tiene una pena de 10 a 20 años, por ejemplo. Se entiende que cuando dice el que matare a otro, ni siquiera se especifica si es un hombre, si es una mujer, si es un niño, si es un adulto, etc. Pero se entiende que esta norma va a ser aplicada para todo el territorio salvadoreño. Cuando una norma no diga para tal municipalidad, para tal departamento, para tal lugar de El Salvador, se va a entender que es de forma general. Por eso yo les mencionaba anteriormente que la conformación de la república que nosotros tenemos, del Estado que nosotros tenemos, influye mucho. Porque yo les decía, en México y en Estados Unidos, cada estado tiene leyes que solamente son aplicables para ese estado. Cada estado regula de forma diferente situaciones iguales, pero también tienen unas normas que son federales. Es decir, estas normas federales son exigibles para todos los estados que conforman esa confederación, porque así se le llama ese tipo de estado, confederación. Entonces, en este caso, tienen leyes generales y tienen leyes específicas para cada uno de los departamentos. Ellos los llaman estados. Para cada uno de los estados que nosotros tendríamos, en este caso, para cada departamento. Nuestra república está conformada de manera diferente. Por eso tenemos leyes que son generales para todo El Salvador. No es que en Santa Ana va a ser un delito de una manera y en La Unión va a ser de otro. No es así. Normalmente hay leyes que, o hay aspectos que son regulados, por ejemplo, en la cuestión de las municipalidades, con el caso de los ordenanzas municipales, que son específicas para esta municipalidad, pero de ahí casi todas las leyes son creadas de forma general, al menos en aspectos de espacio territorial. En el ámbito personal, yo ya les había explicado, porque de esta clasificación ya habíamos hablado, yo ya les había explicado que el ámbito personal de validez se refiere precisamente al aspecto de a quién se le va a aplicar la norma, a quién se le va a exigir el cumplimiento de la norma. ¿Por qué? Si hay una norma que dice, el presidente de la República tiene facultades para 2 puntos, y ahí menciona cuáles son sus facultades. Nadie más que el presidente de la República va a tener esas facultades. Si habla de que los diputados pueden hacer esto, o se les prohíbe esto, se les prohíbe lo otro, solamente habla de los diputados que hayan sido electos y que estén en el periodo vigente, es decir, en el momento preciso. Si alguien fue diputado en el año 2004, por ejemplo, ya no es diputado. Ya esta persona ya se queda de esos cargos, por lo tanto va a ser aplicable a aquellos que estén en funciones. Entonces, este ámbito personal se entiende que es para personas en específico, y si no dice la norma que es para una persona en específico, se entiende que es para las personas de forma general. Lo que yo les decía, el que privare de la libertad a otro, dice el que, y de ahí está la conducta prohibida. Pero ahí no dice el adulto mayor, el joven, el señor, la mujer, la niña, etc. Dice el que, y de ahí está la conducta. Es decir, no establece un ámbito personal, no individualiza a qué persona. Pero hay leyes que, por ejemplo, dice, los empleados públicos, o hay agravantes, de hecho en el derecho penal a veces no menciona algunas cosas que pueden explicar mejor algunos temas, porque son muy específicas de ciencias jurídicas. Pero, por ejemplo, hay unas cuestiones que se le llaman agravantes, es decir, tenemos una pena de 10 a 20 años en una norma, pero dice que se va a aumentar o a agravar esta norma
si esta persona, por ejemplo, si es cometido este delito por un empleado público, si se realiza una falsedad documental por un notario, es decir, por esta persona que ejerce un trabajo, tiene una calidad diferente a la colectividad. Entonces, a esto se refiere el ámbito personal de validez. Y luego tenemos el ámbito material. En este caso, hace referencia únicamente a la materia que regula esa norma. Pueden ser, por ejemplo, normas de contenido civil, mercantil, laboral, penal, administrativo, ambiental, familia, género, etc. Pueden ser diferentes los temas por los cuales puede versar la norma y esa norma es aplicable únicamente dentro de esa materia. Esto solamente para que ustedes puedan entender entonces cuándo es válido dentro de ese aspecto de validez, dentro de ese ámbito de validez del cual hemos estado hablando. Y ahora sí, vamos a adentrarnos un poco más en los tipos de antinomias que hay. Este tema es como lo más medular que vamos a estar viendo dentro de la sesión de hoy y también los tipos de lagunas. Lo que sucede es que de los otros temas, tanto los ámbitos de validez de la norma, cuando una norma es válida, vigente y derogada, y también la definición de antinomia, ya más o menos lo habíamos comenzado a hablar en otras clases. Ahora sí, tipos de antinomia. Tenemos el primer tipo de antinomia que es total, que se da cuando dos normas son incompatibles entre sí, teniendo igual ámbito de validez. Como su mismo nombre lo dice, todo el contenido de la norma, todo en su totalidad, todo es incompatible. Es decir, uno dice una cosa y el otro dice exactamente lo contrario. Pero quiero que tengan en cuenta eso. Son normas que tienen el mismo ámbito de validez, pero que son completamente contrarias. Y aquí tenemos el ejemplo. Se prohíbe fumar a adultos de las 5 a las 7 de la noche en una sala de cine. Y en la norma 2 tenemos, está permitido fumar a los adultos de 5 a 7 de la noche en la sala de cine. Si ustedes se fijan, ahí determinamos el ámbito espacial, diciendo que es en la sala de cine, el ámbito temporal, colocándole un tiempo específico de 5 a 7 de la noche, ya le colocamos un ámbito personal que es que se prohíbe fumar a adultos. Adultos entendiéndose hombres y mujeres. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? La conducta. Y como tal, una prohíbe y la otra permite. Por eso se dice que es una antinomia total, porque está regulando el mismo ámbito de validez en diferentes categorías, en todas las categorías que ya vimos, pero existe antinomia porque una dice que se prohíbe y a la otra se permite. Por lo tanto, son contrarios. La persona que llegue, el adulto que llegue a esa sala de cine de 5 a 7, entonces no va a saber si está permitido o si está prohibido fumar en esa hora, en ese lugar en específico. Por eso se le llama antinomia total. Son completamente contrarios. Regulan el mismo ámbito de validez, pero son completamente contrarias. Una prohíbe una cosa y la otra permite ese mismo comportamiento. Luego tenemos el siguiente tipo de antinomia, que es la parcial. Este te dice que cuando las normas son incompatibles entre sí, tienen un ámbito de validez en parte igual y en parte diferente o diverso. Es decir, cada una de las normas tiene un campo de aplicación que está en conflicto con la otra y un campo de aplicación en el cual no hay conflicto. En palabras sencillas, son dos normas que versan sobre el mismo comportamiento, pero parte de una norma no es igual a la otra y por lo tanto se puede decir que hay una antinomia, pero solo de forma parcial. Por ejemplo, se prohíbe fumar pipa y cigarrillos a adultos de 5 a 7 de la noche en la sala del cine. Y en la norma 2 dice, se permite fumar cigarrillos y cigarrillos a adultos de las 5 a las 7 de la noche en la sala del cine.
Nos damos cuenta acá de que se comparte el mismo ámbito espacial y temporal de validez y también el ámbito personal de validez, pero la conducta como tal dice se prohíbe fumar pipa y cigarrillos. Es decir, si yo tengo una norma que me dice se prohíbe fumar pipa y cigarrillos y en el otro dice se permite fumar cigarrillos y cigarros, lo que está en contradicción es que en una dice se prohíbe fumar cigarrillos y en la otra dice se permite fumar cigarrillos. Pero significa que en la segunda norma sí están permitidos los cigarros. Por lo tanto, aunque diga se prohíbe fumar pipa y cigarrillos, la gente puede fumar cigarros perfectamente. No sé si me estoy dando a entender con este ejemplo. Quisiera que ustedes me dijeran si se está entendiendo, si quieren que lo explique de una manera más entendible. ¿Vale? Yo tengo una pregunta, es que no estoy entendiendo el por qué siguen teniendo validez y se están contradiciendo, lo siento. Ok, no se preocupe, no hay ningún problema. ¿Por qué tienen validez? Porque pueden ser normas que son creadas de diferentes organismos, es decir, de diferentes momentos históricos. Por ejemplo, una asamblea legislativa en el año 1990, pongamos el ejemplo, para ellos consideran que está mal que se pueda fumar pipa y cigarrillos en adultos en un lugar en específico, en un momento específico. Pero de pronto, en el año 2020, se crea una norma con esta nueva asamblea legislativa correspondiente a estos años, y digan ellos, no saben qué, sí se va a permitir fumar, pero solamente cigarros y cigarrillos a estas personas en este lugar y en este momento en específico. Por eso existe contradicción. Y yo les decía, existe la falibilidad humana, los errores, que por ejemplo los diputados de esta asamblea puedan crear una norma sin notar que hay una norma completamente contradictoria. Lo que yo quiero es que ustedes vean estos ejemplos, obviamente estos ejemplos son hipotéticos, pero sí se pueden llegar a dar antinomias o se pueden dar contradicciones que son mucho más complejas. Pero yo no les voy a traer una norma demasiado compleja porque sé que no va a ser su área como tal, es decir, las ciencias jurídicas no van a ser su área como tal, y además que quiero que comprendan el concepto de la manera más fácil y digerible que se pueda. Pero básicamente sí pueden existir contradicciones como tal. Por eso es que usted me puede decir, pero es que ¿cómo se puede crear normas que son contrarias? Es que puede llegar a suceder. Pero no sé si se va entendiendo el ejemplo que les voy poniendo. Hay normas que hay contradicciones total, es decir, toda la norma es contradictoria completamente. Y hay normas que una parte puede ser contradictoria, pero la otra no. Es decir, un ámbito de esta norma es contradictorio al otro, pero lo que resta de la norma no es contradictorio. No sé si se va entendiendo. Quisiera que ustedes me dijeran porque lo que me interesa es que se vaya comprendiendo. Sí, de mi parte ahora sí lo entiendo. Ok, perfecto. Vamos a ver algún otro compañero o compañera que me quiera decir por lo menos si se va entendiendo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, porque yo sé que este tema es un poco más complejo y necesito que me lo vayan entendiendo. Vamos a ver, ¿alguien más? Solamente de que me digan sí o no, aunque sea en el chat, si se va entendiendo o no. Yo solo, es como que en algunas partes se contradice o Ajá, son iguales de las dos exactamente, normas. Ah, ok. exactamente. Lo que quiero que ustedes vayan viendo, porque hay otra antinomia que es total parcial. Entonces, por eso quiero retomar la idea. Es total cuando toda la norma se contradice. Es parcial cuando parte de la norma se contradice, pero lo que resta es igual, porque si ustedes ven acá, el ámbito personal, espacial y temporal es exactamente el mismo. Lo que cambia acá es lo que se va a prohibir o lo que se va a permitir. Esta parte de que se dice se prohíbe fumar pipa y cigarrillos, es decir, conducta como tal la prohíbe de ese elemento que se le está prohibiendo a la persona. Y en el otro se permite fumar cigarrillos y cigarros, es diferente, porque uno habla de pipas y cigarrillos y en el otro habla de cigarros y cigarrillos. Es decir, lo que se está prohibiendo o permitiendo es diferente,
pero el ámbito de validez temporal, personal y espacial es exactamente el mismo. Entonces, ¿hay contradicción? Sí, porque en una se prohíbe fumar cigarrillos y en la otra se permite fumar cigarrillos. Pero después habla de pipas y cigarros, que son cuestiones que ahí no hay contradicción, digamos. Luego tenemos la otra antinomia, que es la total parcial. En este caso son dos normas incompatibles. Una tiene un ámbito de validez igual a la otra, pero más restringido, o en otras palabras, su ámbito de validez es en parte igual, en parte diverso, con relación a la otra. En palabras sencillas, no toda lo que corresponde a esta norma es contradictorio a la otra norma. Hay antinomias total de la primera norma respecto a la segunda y hay parcial de la segunda respecto a la primera. Vamos a ver el ejemplo directamente. Dice, se prohíbe fumar a adultos desde las 5 a las 7 en la sala de cine. Tenemos la norma 2 que dice, solo se permite fumar cigarrillos a adultos desde las 5 a las 7 en la sala de cine. El ámbito personal, espacial y temporal es el mismo. Pero dice que en este caso se dice que se prohíbe fumar a adultos, no dice qué es lo que se permite, fumar. Pueden ser pipas, cigarrillos, cigarros, etc. Pero en la norma 2 dice que se permite solamente los cigarrillos. Lo que se refiere a cigarros, lo que se refiere a pipas, eso no está permitido. No sé si se va entendiendo la diferencia. En esta que es que es parcial, lo que se dice es que parte de la norma no es compatible con lo demás de la otra norma, pero en la total parcial lo que se dice es se hace un comportamiento diferenciado entre ambas, pero solo es un aspecto el que se permite o el que se prohíbe. No sé si se va comprendiendo. De igual forma, creo que si no se comprende bien, podemos tomar parte de la clase presencial de esta semana para poner algunos ejemplos en la clase que ustedes directamente me digan, mire, Lee, no le entiendo a esto, puede volver a explicarnos tal cosa, ponernos más ejemplos, poder ver cómo podemos diferenciar esta norma de esta otra norma, etcétera, para que se vaya comprendiendo mejor. De igual forma, ustedes ya tienen el contenido, también la clase virtual va a quedar grabada, pero lo que me interesa es aprovechar las clases presenciales, que me digan, mire, Lick, esto no lo entiendo, puede explicarnos más ejemplos, no entiendo cuándo es total, cuándo es parcial, cuándo es total, cuándo es parcial, etc. Entonces, en esta total parcial, lo que se menciona es que se prohíbe un comportamiento de forma total. En cambio, en la norma 2 o en otra norma, se prohíbe de manera parcial. Por eso decía, al principio nos dice, se prohíbe fumar a adultos, se prohíbe lo que sea que usted pueda fumar, está prohibido, pero la norma 2 nos dice, se permite fumar solamente cigarrillos. Por lo tanto, permite solo una parte de todo lo que usted puede fumar, solamente le van a permitir que sean cigarrillos. Si usted quiere fumar pipas, cigarros, cualquier otra cosa que pueda fumar, no lo puede hacer, porque solo están permitidos los cigarrillos. No sé si se va comprendiendo. Pero bueno, vamos a ir pasando entonces a las lagunas. De igual forma, si ustedes tienen preguntas, dudas, algún comentario, por favor, siéntense en la libertad que en cualquier momento de la sesión ustedes pueden encender su micrófono y pueden hacer la pregunta que tengan. No sientan pena, no se preocupen, no hay ningún problema por eso. Entonces tenemos las lagunas, que en este caso estamos hablando de un problema que se presenta en el principio de plenitud, que fue uno de los últimos temas que estuvimos hablando en las sesiones anteriores. Y decíamos que las lagunas son vacíos jurídicos de un precepto normativo que se suscita cuando no existe una disposición expresamente aplicable cuando se trata de resolver un problema que se presenta en la realidad. Básicamente, una laguna puede ser un vacío, es decir, de todas las normas que yo tengo o de todos los elementos del ordenamiento jurídico, no hay una norma, no hay un elemento del ordenamiento jurídico que me permita a mí
resolver ese problema que se presenta en el ordenamiento jurídico porque no hay una respuesta, porque no hay una norma. Pero para esto, la próxima semana nosotros vamos a ver cómo se resuelven las antinomias y cómo se resuelven las lagunas. En este caso tenemos diferentes tipos de lagunas y eso es lo que vamos a ver en este momento. Ya entendimos que las lagunas son estos vacíos, pero vamos a ver qué tipo de vacíos se pueden generar y qué es lo que vamos a entender por lagunas. Tenemos las lagunas de conocimiento y la otra clasificación es la laguna de reconocimiento. ¿A qué se refieren las lagunas de conocimiento? Bueno, se dan cuando hay casos individuales en los cuales falta el conocimiento de una propiedad del hecho. Es decir, no se sabe si pertenece a una clase o a otra determinada del caso genérico como tal, entonces hay un déficit de nuestro conocimiento de los hechos. En palabras sencillas, no hay una norma que yo pueda encontrar dentro del ordenamiento jurídico que me pueda dar respuesta a este caso, porque hay un elemento del caso como tal que es diferente a todo lo demás a lo cual ya se ha aplicado. Por ejemplo, imagínense que en el caso, el que matare a otro tiene una pena de 10 a 20 años, nosotros vemos que yo le estoy diciendo a una persona, mira, es que vos no sé para qué seguir vivo, deberías morirte, no servís para nada, no deberías existir, solo problemas traes, y yo estoy incitando a esta persona a que se quite la vida, y esta persona efectivamente se quita la vida. Eso como tal no es un homicidio, eso realmente ha sido un suicidio porque la persona decidió voluntariamente por presiones de la sociedad, por presiones mías, de los comentarios que yo le estaba diciendo, por problemas personales, pero decidió quitarse la vida. Eso no es un homicidio, porque yo no cometí el hecho de utilizar un arma, de matar a la persona, pero lo que yo sí hice fue presionar psicológicamente a esta persona hasta llevarla a un punto de vulnerabilidad tal que decidiera quitarse la vida. Entonces, en este caso, yo no puedo aplicar la norma de el que matare a otro tendrá una pena de 10 a 20 años, porque esto no fue un homicidio. Ahora bien, nosotros socialmente conocemos el suicidio, que esta es una problemática social, pero si ustedes buscaran en el Código Penal, no hay una pena para el suicidio, porque ¿a quién vamos a castigar? La persona que se mató fue, o sea, esta persona ya está muerta. Ya no hay nadie a quien podamos culpar. Ahora bien, pero ¿qué pasa con esta persona que podemos considerarla instigadora? Que podemos decir, ah, pero es que esta persona maltrataba psicológicamente a esta otra, perdón, llevó a un punto a esta otra persona de tener que suicidarse, o sea, la hostigaba tanto, la instigaba tanto a cometer este suicidio que fue esta persona la responsable de que esta otra persona se matara. Entonces, realmente nosotros no tenemos una norma para poder aplicar a este caso. Quiero que se entienda esta laguna de conocimiento como lo siguiente. Existen casos en los cuales falta una propiedad para poder entender el hecho, es decir, para poder aplicar una consecuencia jurídica. Por lo que yo les decía, yo puedo llevar a una persona al límite de tener que matarse, pero yo no la he matado. Yo la llevé a que ese comportamiento fuera tan vulnerable, fuera tan necesario que se matara, pero yo en ningún momento ni siquiera le puse una mano encima, no le disparé, no la maté, pero yo hice que esta persona se matara. Entonces, a mí no me pueden imponer la pena de un homicidio. Es más, en el Código Penal ni siquiera existe una norma para poder aplicar en casos de suicidio. No existe. Entonces, yo no he cometido, es un comportamiento social reprochable, sí, porque yo no puedo estar instigando a nadie a que se quite la vida. Yo no tengo el derecho de decirle a alguien, deberías matarte porque ¿qué haces aquí? No servís para nada, etcétera. Pero yo no voy a tener una pena de prisión por eso. No existe. Entonces, esta es una laguna en el derecho. No hay una norma que me pueda ser responsable a mí o que me
imponer una pena a mí, perdón, por ese comportamiento que yo he tenido, que ha llevado a este resultado de que esta persona termine muerta. ¿Recuerdan lo que hablábamos en las primeras clases y decíamos, perdón, y decíamos que hay corrientes del derecho que lo que nos hacen ver es lo siguiente: el resultado de una acción, es decir, aquí hay una persona muerta, vamos a buscar quién es el culpable. Y lo que nos interesa es el resultado. Hay una persona muerta. Alguien debió haber cometido este delito. Pero ¿qué pasa si esta persona muerta es el resultado de un suicidio? Bueno, hay que ver las causas. No se puede hacer nada porque esta persona ya se murió. Pero hay muchos casos que los hacen pasar por suicidios y realmente han sido homicidios. Es decir, han manipulado la escena del crimen y hacerlo parecer como un suicidio. Pero, ahora bien, ¿qué pasa si se da esto que yo les menciono? Que yo estoy instigando constantemente a estas personas y decirle, no, deberías morir, deberías esto, lo otro, etc. Yo no tengo que pagar una pena de prisión por el delito de homicidio porque esto realmente no fue un homicidio, realmente fue un suicidio. Pero yo he estado instigando a esta persona. Por eso aquí se dice que falta el conocimiento de una propiedad del hecho para poder aplicar el hecho genérico. Es decir, yo en ningún momento he matado a ninguna persona. ¿Cuál es el elemento que falta aquí? El hecho de que yo haya cometido físicamente, exteriorizar este comportamiento que haya matado a esta persona. Yo lo que hice fue decirle a esta persona, deberías morir, que deberían ser esto, hacer lo otro. Pero esto no significa entonces que yo tenga una norma que me castigue a mí por decirle a otra persona que se mate y que lo haya hecho. ¿Se entiende entonces cuál es la laguna aquí de conocimiento? Es el hecho de que nos falta un elemento para poder aplicar la norma. Es decir, por mucho que yo quiera aplicar la pena de un homicidio, no puedo, porque me falta un elemento de esa norma y no hay otra norma que pueda ser aplicable al caso. Repito la idea. Por mucho que yo quiera aplicar una norma, hace falta un elemento dentro de esa norma para que sea aplicable en el caso y no hay otra norma que exista y que se pueda adecuar exactamente a ese caso. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan como laguna de conocimiento. La falta de ese elemento y la ausencia de otra norma que pueda resolver ese caso. Por eso les decía, a mí no se me puede aplicar, en ese caso que yo les menciono, aplicar la norma de homicidio porque yo no he matado a nadie. Yo no tengo una pena de prisión porque yo no maté a esa persona. Entonces, como dice, el que matare a otro, eso significa que yo necesariamente debo exteriorizar un comportamiento físico que haga que tengo que matar a una persona. Vamos a ver, hay una pregunta por acá. Permítanme. A ver, nos dice Verónica, yo en el caso de que una persona mande matar a otra y la persona que ha cometido el hecho declara que lo hizo por obligación y revela el nombre de la persona que lo ordenó, es decir, recibe la pena. Sí, en este caso es diferente y le voy a explicar por qué. Porque aquí sí estamos hablando de un homicidio porque fue una persona diferente. Es como que yo les diga, a mí me mató otra persona. Es diferente que diga, me voy a matar. Yo he cometido este hecho a mí misma. O sea, es bastante tautológico, bastante absurdo o risible decir, yo me estoy matando a mí misma. Yo no voy a culpar a nadie más. Diferente es que yo le pague a una tercera persona para que mate a una persona que a mí me cae mal, que tiene problemas conmigo, etc. ¿Por qué? Yo sí tengo responsabilidad. No es por el hecho de pagarle, es porque si no fuera por mi idea, por el hecho de que yo quiera matar a otra persona, a la persona a la que yo le pago no hubiera matado a esta otra. ¿Se entiende? Por eso es que hay una figura en derecho penal que se llama autor intelectual. Una cosa es quien mata a la persona, que es el homicida, el autor del hecho, pero hay un autor intelectual, que es la persona que paga o simplemente que tiene la idea de pedirle a otra persona
que mate a alguien que a mí me cae mal, que yo tengo problemas, y eso se llama autoría intelectual. ¿Por qué los autores intelectuales tienen una pena? No fueron ellos quienes materialmente mataron a la otra persona. Pero, por ejemplo, yo le pago a una persona que anda en pandillas, etcétera, en todos estos temas. Ya ustedes se imaginarán. Yo le pago a esta persona para que mate a alguien, a mi vecino o mi vecina que me cae mal. Yo le pago a esta persona. Pero esta persona que está en pandillas, en cuestiones ilícitas y todo eso, naturalmente no mataría a mi vecino o vecina si no fuera porque yo le he pagado o porque yo le he dicho que lo haga. Entonces, este homicidio responde a mi autoría, a que yo he querido pagarle a esta otra persona para que pague a la otra, para que mate a la otra, perdón. Por eso hay personas que se conocen como sicarios, autores intelectuales, cómplices y hay diferentes tipos de complicidad. Pero esto se ve bastante en derecho penal. Por ejemplo, cómplices activos, cómplices pasivos, cómplices necesarios. Imagínense el caso de que, por ejemplo, yo estoy viviendo en mi casa con más personas porque le estoy alquilando un cuarto a alguien. Y de pronto este alguien se pone de acuerdo con otras personas para que entren a robar a la casa. Pero, ¿cuál es este tipo de complicidad? Bueno, esta persona dejó la puerta abierta para que pudieran entrar a robar fácilmente, se llevaran todas las cosas y, no sé, pudieran matarme a mí, me pudieran hacer algo, etc. A esta persona que dejó abierta la puerta se le conoce como cómplice necesario. ¿Por qué? Si no fuera porque dejó abierta la puerta, el hecho posiblemente no se pudo haber dado. Entonces, hay ciertas conductas que son necesarias para que se pueda dar un hecho en específico. Pero bueno, ya no estoy yendo por unas cuestiones de penal que ustedes no las van a ver, que no las necesitan, pero que son interesantes a veces poder saberlas o poder platicar. Pero no sé si con eso respondo a su pregunta, Verónica. Espero que sí. Si no, con todo gusto, yo le puedo seguir respondiendo a algunas cuestiones que ustedes me preguntan. Luego quiero avanzar con esta parte de las lagunas de reconocimiento para ir aprovechando el tiempo. En este caso se trata de que no es la falta de conocimiento de una propiedad, sino la determinación semántica de un concepto que caracteriza un caso genérico. Y tampoco se sabe si el caso individual pertenece o no a un caso genérico de Marras. Ya le voy a explicar específicamente. Le voy a explicar un ejemplo. Se da la noticia de que se mata a una mujer. Encuentran el cuerpo de una mujer que la han matado. Y bueno, aquí tenemos dos vertientes. O es un homicidio normal o es un feminicidio. Pero aquí es donde vemos que la cuestión no es conceptual como tal, sino que es una cuestión semántica, es decir, de cómo se entiende el sentido que tiene la norma. Por ejemplo, ¿qué es un feminicidio? El feminicidio se define como el que matare a una mujer por razones de odio o misoginia va a tener una pena y ahí se coloca una pena que es diferente al del homicidio. Es decir, es una pena mayor al de un homicidio normal. Pero ¿cuál es la laguna aquí? No es la contradicción entre cuál de las dos normas vamos a aplicar. Ok, perfecto, Verónica, qué bueno. No es cuál de las normas, si se va a aplicar un homicidio, la norma aplicable a un homicidio normal o a un feminicidio. Es que las normas nos dicen, el que matare a una mujer por razones de odio, ¿qué voy a entender yo por odio? ¿Cuál es la definición de odio? Bien, si a mí me dicen que el odio se define de una manera, vamos a ver si encontramos una definición, solo manera de ejemplo. Vamos a ver. Permítanme, para que lo podamos ver ya en la pantalla, para que ustedes puedan comprender el ejemplo. Le voy a compartir acá. Si nosotros buscamos en Google, en un diccionario, lo que sea, que es odio, creo que ya lo van a ver por ahí, le va a aparecer en la pantalla, dice, sentimiento profundo e intenso de
de repulsa hacia alguien que provoca el deseo de producirle un daño o de que le ocurra alguna desgracia. Puede ser también aversión, repugnancia violenta hacia una persona que produzca rechazo. Ya entendemos el concepto de odio, pero ¿cómo esto va a encajar dentro de hechos que se van a considerar para un feminicidio? Es decir, ¿cómo voy a saber yo qué es odio si un hombre mata a su esposa? ¿Cómo voy a saber yo si es odio de una persona X que iba en la calle y por querer robarle algo a esta mujer la mata? ¿Cómo voy a diferenciar odio de una pareja, de un esposo o una esposa que la mata a ella por razones de celos? O puede ser odio porque simplemente él se imaginaba cosas en su mente y ella realmente no le era infiel, etc. Esta es la laguna semántica. ¿Cómo voy a saber yo cuándo se trata de odio y cuándo no? ¿Cuándo es feminicidio y cuándo no? Como les digo, estas son cuestiones de delitos penales que, como les dije, no los van a ver ustedes, pero es solo para el ejemplo, para que ustedes lo entiendan. Aquí la laguna es cuando nosotros no entendemos un concepto, cuando el concepto es tan amplio que no sabemos precisamente a qué se refiere o si se le puede aplicar la norma o no, porque el concepto es tan amplio, lo que yo les decía. Bueno, vemos a una mujer muerta ahí, en su casa, sabemos que vivía con su esposo y con sus hijos, pero sabemos que no fue un suicidio tampoco, pero no sabemos qué pasó. No hay indicios de que se metieron a robar a la casa y por eso la mataron. No sabemos qué fue lo que pasó. Por lo tanto, vemos que no sabemos si vamos a tratar esto como un feminicidio o como un homicidio, porque no sabemos si se aplica o no. Ahora bien, cuando dice por razones de odio, ¿pero qué vamos a entender por odio? Ya vimos la definición, pero entonces, ¿cuáles son estas manifestaciones de odio? Bueno, les voy a explicar un caso, por ejemplo, de feminicidio. Ya ustedes conocen casos bastante emblemáticos como el de Carla Turcios, como el de Carla Ayala, Flor también, que era la periodista. Ya ustedes conocen algunos casos. Pero, por ejemplo, son casos en los cuales existe violencia reiterada hacia mujeres, ya sea de carácter psicológico, sexual, económico, que posiblemente nosotros podamos ver es que ese matrimonio, esa pareja es intachable. ¿Cómo puede ser que estén culpando al esposo, al novio de este hecho si es imposible que haya sido él? Bueno, eso no lo sabemos porque lo que sucede en la intimidad de la familia no lo sabemos. No me refiero a eso. Entonces, vemos que hay casos en los cuales tal vez esta mujer pudo haber dicho que tenía problemas con el esposo, que de vez en cuando discutían, y de pronto encuentran indicios de que a ella la golpeaba, que a ella la maltrataban. Entonces, aquí es donde vamos a ir viendo si se adecúa a estas manifestaciones de odio o no. Entonces, aquí lo que vemos, como les decía, es que se trata de una determinación semántica del concepto, que posiblemente nosotros no tengamos un concepto para eso, o no tengamos este concepto como tal. Imagínense en el caso de esta palabra de odio, no se adecúa a un hecho que haya sucedido, no haya sido por odio que mataron a esta mujer, que haya sido por razones de celos. No era odio porque realmente este hombre amaba tanto a esta mujer que los celos lo cegaron tanto que la terminó matando. Eso no es odio, eso es una cuestión de celos, pero no es odio. Entonces, esto está fuera del entendimiento semántico de la norma. Es decir, no hay un término que pueda contener este hecho que se ha dado o que al momento de entender este concepto semántico de la norma no cabe este hecho. Por lo tanto, tenemos una laguna, no se complementa o no se determina dentro de este concepto semántico algún hecho fuera de esta misma norma. Entonces, la diferencia entre la laguna de conocimiento y la de reconocimiento es que la laguna normativa gira en torno al concepto lógico, mientras que la laguna de conocimiento es el hecho de conocer el problema que se presenta en relación con la aplicación de la norma. En palabras sencillas,
La diferencia entre las lagunas de conocimiento y las de reconocimiento es que en las de reconocimiento lo que nosotros hacemos o lo que no tenemos es precisamente que al momento de nosotros querer interpretar la norma, de querer darle sentido a lo que se ha establecido en la norma, no aplica, no está dentro de la norma. En cambio, en lagunas de conocimiento, lo que sucede es que hay un vacío, que hay un elemento que no se adecua a la norma, que ni siquiera lo tenemos dentro de la norma. Lo que yo les decía del suicidio con el homicidio, no se adecua ni siquiera a la norma, no tenemos una norma de suicidio. ¿Por qué? Porque lo que se busca aquí es un castigo a la persona que mate a otra, pero a quienes incitan a poder matar a una persona no lo tenemos, no existe. En cambio, en las de reconocimiento sí existe la norma, pero el problema es el concepto como tal. Ahora bien, hay otras clasificaciones de algunas lagunas que digamos que son más de interpretación. Sobre este tipo de lagunas no quiero ahondar mucho porque esto responde a otra materia que se llama interpretación y argumentación jurídica, que esto lo he preparado porque esta misma materia se la doy a los estudiantes de ciencias jurídicas y ellos sí ven estas materias de interpretación y argumentación jurídica. Por eso no voy a hablar de esta clasificación. La única que voy a ver con ustedes, que son de relaciones internacionales, es la que ya vimos de conocimiento y reconocimiento. Porque esta clasificación, como les digo, responde a un tema de interpretación jurídica sobre temas de corrientes de pensamiento, de cuestiones axiológicas, de cuestiones de interpretación jurídica, normativa, etc. Entonces, en las diapositivas que yo les he colocado en la plataforma, hagan caso omiso a esta diapositiva. No lo tomen, no le hagan caso, porque esto no lo voy a ver con ustedes, esto es demasiado jurídico y sé que eso no les va a servir a ustedes. Ahora vamos con la última pregunta, ya con eso finalizamos la sesión de clase, que es cuáles son las soluciones que aparecen normalmente en los sistemas normativos para cubrir las lagunas en caso de que se presenten y que decimos entonces se trata de un sistema pleno o hermético, perdón. Para esto tenemos dos soluciones. Y aquí sí me voy a adelantar un poco porque a partir de la otra semana vamos a ir viendo los métodos de resolución de las antinomias y de las lagunas y vamos a retomar un poco por si ha quedado alguna duda sobre este tema, porque yo soy consciente, yo entiendo que puede llegar a ser complejo este tema de, sobre todo en las clasificaciones de las antinomias, y quiero seguir hablando de este tema la próxima semana para que sí podamos seguir solventando algunas dudas. Entonces, ¿qué hacemos entonces si nosotros se nos presentan estas lagunas? Si no tenemos una norma que me diga a mí cómo voy a resolver en caso de un suicidio, por ejemplo, cuando estoy frente a un homicidio o un feminicidio, etc. Tenemos dos formas de poder solucionar. La primera, la autointegración, y la segunda, la heterointegración. Este tema, como ya se los anuncié, sobre cómo se solventan las lagunas y cómo se solventan las antinomias, lo vamos a ver la otra semana. Solo les voy a leer básicamente lo que está en la diapositiva y al final medio les voy a explicar porque lo vamos a ver la otra clase. La autointegración dice que es el mismo ordenamiento jurídico que va a dar respuesta a este caso. Es decir, nosotros no encontramos nada en la norma, en el aspecto normativo, que dé respuesta a este caso. Pues bueno, tenemos más elementos dentro del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, tenemos la jurisprudencia, tenemos la doctrina, tenemos los principios generales del derecho. Algo más dentro del ordenamiento jurídico va a poder responder a ese caso. Y tenemos la heterointegración, que como su mismo nombre lo dice, hetero, es decir, es diferente. Que esta se da cuando la solución se encuentra fuera de nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, tenemos el caso de que nosotros podamos echar mano de otro ordenamiento jurídico, de una ley de otro país, de un tratado internacional de otro país para responder a un caso que a nosotros se nos presenta. Es decir, esta es una herramienta que nos permite a nosotros decir, mire, ya busqué dentro de todo el ordenamiento jurídico, no está en la ley, en la jurisprudencia, en la doctrina,
En nada el ordenamiento jurídico me responde ese caso, pues bueno, voy a tener que echar mano entonces de la heterointegración, es decir, de una norma diferente a la que puede dar respuesta nuestro ordenamiento jurídico. Esto es, a grandes rasgos, lo que vamos a ir viendo en la próxima clase. No quiero ahondar mucho porque ese es tema que vamos a desarrollar allá. Pero básicamente esto es lo que necesitaba que fuéramos viendo sobre qué son las lagunas y qué son las antinomias, los tipos de lagunas y los tipos de antinomias. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quiera realizar y que podamos aprovechar este tiempo para poder responder. Yo estaba leyendo en lo que nos puso la clase pasada y mencionaba eso de la Heterointegración. heterointegración y también que cuando un juez no encuentra como una solución jurídica a un caso determinado, que también recurren como a los principios del derecho, como se refiere a eso, pero ellos pasan como, ¿tienen que pedir alguna autorización para eso o simplemente ellos tienen como el poder de hacerlo en caso de que no haya una respuesta jurídica, o sea, una solución? Buena pregunta. Fíjese que respecto a eso, como les digo, hay temas que son eminentemente jurídicos, pero hay algo que se llama control difuso y hay algo que se llama control abstracto. En control concreto, que lo tiene la Asamblea Legislativa, pero los jueces tienen esta particularidad que se llama control difuso, es decir, ellos también tienen independencia judicial. Ellos, los casos que van conociendo, ellos lo van respondiendo y se supone que ellos, al ser conocedores del derecho, de hecho, hay un principio que se llama juris novit curia, que significa el juez es pleno conocedor del derecho. Usted no le va a ir a decir al juez lo que ya sabe. Él ya conoce el derecho, usted no le va a decir, mire, el artículo tal dice tal cosa. No se lo va a hacer de esa manera porque ya lo sabe. Por eso es juez, por eso ya tiene esa calidad. ¿A qué voy con esto? Teniendo en cuenta que el juez ya es conocedor del derecho, de juris novit curia, ya es conocedor del derecho, él puede justificar dentro de la sentencia, bueno, yo al conocer este caso no encontré una norma de la ley secundaria que se pudiera pegar, no está en la Constitución, no está dentro de todo el ordenamiento jurídico, entonces justifica ahí por qué resuelve fuera de este ordenamiento jurídico. Ahora bien, me va a decir usted, ¿tiene que pedir permiso? No, no tiene que pedir permiso. Lo que sí es cierto es que ellos generan como un control, hay un control que hace, ya sea la Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial como tal, de estar verificando las sentencias, es decir, ok, aquí sí resolvió conforme a derecho, en este no, el juez, y de hecho hay recursos, por ejemplo, la parte que puede salir agraviada de esa sentencia puede interponer un recurso de apelación, de revisión, de casación. Como les digo, son temas eminentemente jurídicos. Entonces, si alguna persona dice, mire, pero es que el juez, aquí sí había una norma y sí se podía aplicar, y él decidió responder con una norma de otro país que no tenía nada que ver, teniendo una norma aquí en El Salvador. Entonces, usted se va a una cámara o a una sala que es parte de como la estructura del poder de aquí de nuestro país, entonces lo va a revisar un magistrado y él va a revisar todo el expediente. De hecho, ellos piden que le lleve el expediente completo, no solo la sentencia, revisar todo el procedimiento y decir, ok, sí es cierto, aquí el juez se equivocó y sí teníamos una norma. ¿Qué sucede en esos casos? ¿Se molesta el juez? No. Lo que sucede es que es como una llamada de atención. Mire, señor juez, revise bien, antes de echar mano de otro ordenamiento jurídico, revise bien. Y esto para los jueces, ellos no tienen como tal una consecuencia jurídica, pero para ellos sí es una grave llamada de atención, porque se supone que al ser conocedores del derecho, ellos deberían saber sobre estas normas. Entonces, ¿qué sucede? El magistrado dice, si es cierto, el juez se equivocó, entonces revoca la resolución, o sea, le da vuelta a la resolución que ya emitió el juez. Si el juez dijo se absuelve, entonces se va a condenar. Si el juez condenó, se va a absolver. Precisamente dando cumplimiento a esta norma y se regresa todo este expediente, todos estos documentos al juzgado
y se pide que se cambie la resolución para poder modificar esta motivación de esta sentencia tomando en cuenta los lineamientos que ha dado estos magistrados. Entonces, hay como filtro, digamos, si este juez excede ese lineamiento que se tiene que cumplir, esa normativa que se tiene que cumplir, entonces ya hay magistrados, porque en las cámaras no solo hay en los juzgados hay un juez, digamos. En las cámaras hay 2 magistrados, en las salas hay 5 magistrados, entonces ya como que el filtro se va haciendo más severo cada vez que va subiendo como de nivel. Respondiendo a su pregunta, ¿tiene que pedir permiso? No, pero sí tiene controles para poder evitar. Y ellos tienen eso que se llama control difuso. Es decir, que el juez puede dar una respuesta sin necesidad de tener que pedir un permiso, entendiendo que él es conocedor del derecho. Pero precisamente por la falibilidad humana de la cual hablábamos al principio, el juez también se puede equivocar y para eso están las otras instancias. Están las salas, los magistrados de las salas, los magistrados de las cámaras y ahí se puede volver a ver el caso para ver si se ha equivocado o no. No sé si con esto ya respondo su pregunta. Sí, sí, perfectamente. Ok, muy bien. No sé si hay más preguntas, alguna duda, o podemos aprovechar ya los últimos minutos de la clase. Ok, Yo bueno, tenía una, entonces, pero un bien, segundo, por favor. bien. ¿Cuál es Cuando su estábamos pregunta? hablando del ámbito parcial-parcial, ¿podría considerarse que solo cambiase, digamos, que fuese un sinónimo? Por ejemplo, cuando estábamos viendo lo de los cigarros, si dijera en la primera como mencionar a cigarros y en la segunda que la contradice mencionar a cigarrillos, no sé si son dos cosas distintas, pero si solo fuese como un sinónimo de la palabra, ¿podría considerarse parcial-parcial también o entraría en otra categoría? No, en este caso no pueden ser sinónimos. Si es sinónimo, pues entiende que estamos hablando de lo mismo. Pero en este caso, entendería yo, porque tampoco sé de investigar, ¿no? Pero entiendo que pipas, cigarrillos, cigarros no son lo mismo. No sé muy bien la diferencia técnicamente, pero sí sé que no son lo mismo. En este caso, por ejemplo, si hablamos de bebidas alcohólicas, se lo voy a poner porque creo, como ejemplo porque creo que es un poco más entendible. Si en una dijera se prohíben las bebidas alcohólicas y en la otra diga se permite beber tequila, por ejemplo, o cerveza, entonces se entiende que es una de las clasificaciones de bebidas alcohólicas, por lo tanto, ahí es parcial, porque en una se prohíbe totalmente cualquier bebida alcohólica y en la otra se dice que se permite solo una, entendiendo que todas las demás no están permitidas. No sé si me comprende mejor ahora. Ahora sí, porque es que yo me estaba confundiendo con Ajá, eso de cigarrillo y cigarro, creo que es lo mismo, pero en realidad no sé, entonces ajá. sí estaba con Vaya, esa duda. creo que ahora se comprende mejor. A lo que vamos es que si fuera sinónimos no habría problema, pero estamos hablando de una clasificación de cigarros o en el ejemplo que yo le ponía de bebidas alcohólicas. Es una clasificación. Por eso hay contradicción, sí, porque en la primera me dice que todas las bebidas alcohólicas están prohibidas, pero hay otra norma que me dice solamente la cerveza está permitida, lo que significa que las demás están prohibidas, pero es una contradicción con la primera norma, que me dice no, ninguna de ellas está permitida. Entonces, quiero que ustedes vayan identificando eso. Vamos a ver, Lindsay levantó la mano. Buenos días. Hola, buenos días. Yo no estuve cuando usted pasó asistencia. Ok. ¿Sus apellidos? Lobos García. Ok, perfecto. Ahorita lo voy a agregar, no se preocupe. Bueno, bien. Vamos a ver alguna otra pregunta que ustedes tengan. Bien, nos vamos a quedar hasta acá entonces y por favor, si todavía tienen dudas, si algo no les queda claro, aprovechemos la clase presencial. Creo que ese acercamiento es mucho más valioso que podamos hacer. Licenciada, Dígame. disculpe que la interrumpa. Bien, Yo bien. igual, me sacó de la clase, la aplicación, no sé. De repente ya no estaba en la clase cuando estaba pasando asistencia. Soy Giselle Robles. Ok, perfecto. Ahorita lo voy a agregar. No se preocupe. Ok, muchas gracias. Que También Robles. la mía licenciada soy Erika Perla. Muy bien. Perfecto.
Ya lo agregué entonces. Bueno, me voy a quedar hasta acá. Creo que hay personas que también hace falta. Por favor, colóquenme sus apellidos aquí en el chat y yo lo puedo agregar al final de la sesión. No les quiero quitar más tiempo porque no sé si tienen otra clase. Y bueno, nos vamos a quedar hasta acá entonces y nos vemos en la sesión presencial de esta semana. Cuídense mucho y pasen feliz día. Gracias igual. Gracias, feliz día, Lic. Gracias igualmente, cuídense. Feliz día, licenciada.